Central de Radios. Monumental. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental que es una producción del Departamento de Noticias en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias de verdad por acompañarnos esta tarde. Antes avisándoles que a eso de la 1 de la tarde la Comisión Nacional de Emergencias hizo una actualización sobre la situación, porque puede ser que usted salga aquí a la calle en San José y no vea lluvia, vea un poco nublado, pero realmente el Pacífico la está pasando muy mal. Ya a partir de este instante está empezando a llover y hay alerta amarilla. Les recuerdo que en el noticiero les contábamos que había alerta en el Pacífico Sur, Golfito, en el Central, que es Parrita, Quepos, Jacó, Punta Arenas, y en el Pacífico Norte, donde está Guanacaste. En esos tres lugares hay alerta amarilla. Bueno, la Comisión de Emergencias acaba de extender la alerta amarilla también al Valle Central, no a todo el Valle Central, sino a algunos cantones, que son estos: Acosta, Acerrí, Puriscal, Turrubares, Dota, Tarrazú, León Cortés y Desamparados. Esos son los 9 cantones ahora entonces también en alerta amarilla. El resto del Valle Central está en alerta verde, así es que mucha atención, porque lo mismo ocurre con el sector norte del territorio costarricense, que también está en alerta verde. Solo la provincia está, vamos a ver, el Valle Central en alerta verde, el norte en alerta verde y Heredia en alerta verde, toda hasta llegar a la frontera norte. Solo la provincia de Limón se salva de las alertas, así es que tener mucho cuidado. Finalmente les cuento además que acaban de dar a conocer el mejor jugador del año, Cristiano Ronaldo, el goleador portugués del Real Madrid, y el portero del año, el mejor portero es Gianluigi Buffon. Como les decíamos, Keylor Navas ha ganado mucho más que Buffon en el último año, inclusive está en el Mundial, que Buffon aún no lo está, pero bueno, Buffon ya se va. Así es que podría ser la última vez que se le premie en la FIFA, y tal vez los 24,000 votos, directores, técnicos, capitanes, periodistas, le dieron la mayoría de votos a Gianluigi Buffon, un portero italiano con una enorme empatía, por cierto, que va más allá que inclusive la de su equipo. Pero bueno, hoy en Matices Internacional hablaremos sobre Rusia. ¿Por qué sobre Rusia? Porque yo quise aprovechar el viaje que hizo un buen amigo de este programa a Rusia. Don Carlos Cascante es nuestro experto en temas internacionales, estuvo en Rusia, regresó la semana pasada y nos viene a contar cómo es Rusia. Carlos, bienvenido a Matices, ¿qué tal? Buenas tardes, Randall, y a los que nos escuchan. No cómo es Rusia, una parte de Rusia, porque es un país tan inmenso que es el país más grande. Sido un año. Un año no alcanza. ¿Sí? Estamos hablando de un país de 17,000 millones de kilómetros cuadrados, el país más grande del mundo, es la 9ª parte del mundo, Rusia, y es en sí mismo un universo. Entonces sí, uno alcanza a conocer algunas ciudades, incluso que visita, pero no conoce el campo, no conoce otras cosas en lo que se puede observar en 15 días, ¿verdad? Sí, Carlos estuvo en Moscú. En Moscú y en San Petersburgo. Sí, que es la antigua Leningrado. Estuvo por allá 15 días entonces. Y bueno, no es que yo vaya a entrevistar a Carlos sobre cada país al que va, como experto en temas internacionales, pero es que Rusia tiene una particularidad. Varias particularidades, y una de esas es que Rusia premundial. Ajá, que no parece. Bueno, ya vamos a profundizar en eso. La otra es que Rusia post-Putin, post-Trump, in-Putin, ¿verdad? En conflicto en medio del conflicto con Corea del Norte y China, y yo quiero que Carlos nos cuente cómo se percibe esa situación. Arranquemos con la Rusia premundial. Ajá, no parece. ¿No parece? No parece. Es decir, no es esos grandes rótulos anunciando el mundial. Como en Brasil. Como en Brasil, organizativamente, me imagino que Rusia estará preparada para el mundial porque tiene una infraestructura muy fuerte en transportes,
aeropuertos grandes, un buen sistema de transporte urbano con los metros, no es capaz de tener los grandes atascos que tienen las grandes ciudades, especialmente Moscú, pero no ves nada que te haga pensar que estamos en el mundial, más que en algunas tiendas que presentan la mascota del mundial. Algunas tiendas, incluso no todas. Qué increíble, faltan 8 meses, ¿no? Sí, falta muy poco, pero no, cualquiera pensaría que no se está en un ambiente de mundial. Incluso, por ejemplo, no ves rótulos alusivos en las calles al mundial, ves rótulos alusivos a otras cosas, a conciertos, a espectáculos, pero nada que te haga pensar que ahí se celebrará un mundial de fútbol. Qué ignorante puede resultar uno. ¿Vos estabas ya en Rusia cuando Costa Rica clasificó al mundial? Ya estaba, sí, pero... Porque yo decía, por Dios, los rusos deben estar felices, Estados Unidos quedó fuera de su mundial, y creo, por lo que me estás contando, que ni fu ni fa. Es un país muy grande para que le interesen esas cosas. A veces uno piensa que hay eventos que son fundamentales en términos de internos, pero a veces son más fundamentales en términos externos. Yo creo que para Rusia es más importante el mundial, políticamente hablando, en términos externos que internos. Definitivamente no. O sea, a 8 meses no parece que estemos... Pero qué dicha que tocaste este tema y que empezamos justamente por el tema de la Rusia premundial, Carlos, porque, vamos a ver, yo recuerdo no, pues no había nacido, pero digamos, recuerdo la historia de las Olimpiadas de Moscú, ¿verdad? A las que Estados Unidos no fue. Y después recuerdo las Olimpiadas en Los Ángeles del 84. Que la Unión Soviética no fue. Exactamente. Digamos, entre las dos se complotearon sus respectivas Olimpiadas. En el Mundial de Estados Unidos 94 realmente no recuerdo si Rusia fue ya como Rusia. Sí fue como Rusia y tuvo una muy mala participación, incluso se llevó una goleada por parte de Camerún. Fue una muy mala participación, pero era otro momento, ¿verdad? No había un nivel, ya la Federación Rusa como tal no era el enemigo natural de los Estados Unidos para nada. Incluso ya para el 94 el gobierno ruso había apoyado al gobierno de los Estados Unidos de una u otra forma. Era Boris Yeltsin ya. Sí, en la invasión a Irak. Sí. Entonces era otra relación. Amigos. Era otra relación completamente. Otra relación conforme a la Olimpiada del 84, pero otra relación conforme a lo que vivimos en 2017. Creería yo que sí, pero es que vamos a ver, la diferencia de los Estados Unidos, eso lo podrían hablar mejor los comentaristas de deportes, pero tengo un experto en relaciones internacionales hablando de fútbol, yo me alegro. Pero políticamente hablando no es lo mismo los Estados Unidos en un mundial, aunque ha asistido a los últimos 6 mundiales creo, que los Estados Unidos en una olimpiada, donde los Estados Unidos son, después de la Unión Soviética, que creo que es el primer ganador de medallas en olimpiadas, es la potencia mundial del deporte. Es un buen apunte, porque Estados Unidos no iba a ganar el Mundial de Rusia 2018. Exactamente. Pero podría ganar las Olimpiadas de Moscú en el... No creo, porque los rusos habían logrado establecer dominio deportivo. Desde las Olimpiadas de México 68, creo que los rusos habían logrado ser los primeros. De hecho, devastaron a los Estados Unidos en Montreal y devastaron a los Estados Unidos en la Olimpiada de México, porque los rusos tenían una enorme participación de sus ex repúblicas. Entonces los rusos se convirtieron, los soviéticos se convirtieron en una inmensa potencia deportiva, que incluso los triunfos de los Estados Unidos se hacían pequeños, porque en el sinónimo de Guerra Fría el triunfo deportivo era el triunfo del sistema. Entonces los rusos podían presumir de que su sistema generaba mejor deporte que el deporte de los Estados Unidos. Y adicionalmente, por ejemplo, en la esfera soviética, los triunfos de las alemanas orientales en natación sobre la natación de los Estados Unidos era un golpe bastante fuerte. Claro, después se descubrió que mucho del avance deportivo se debía a una medicina deportiva bastante cuestionable. Sí. Pero entonces la Olimpiada de Moscú fue en el 80. Correcto. Entonces significa que no que Estados Unidos faltara solo para que no le ganaran. Digo, hay un montón de temas geopolíticos alrededor, pero se salvó de que no lo humillaran en Moscú.
Yo diría que sí, porque efectivamente los soviéticos habían dominado el medallero y por bastante. Incluso Alemania Occidental, creo que en Montreal, sobrepasó a los Estados Unidos en medallas, creo. Entonces el bloque socialista sí controlaba grandes espacios del deporte olímpico. Y a Estados Unidos sí le ayudó que Rusia no fuera a Los Ángeles 84. Correcto, y otra cosa que ayudaba al deporte olímpico ruso era que los rusos, como no permitían el profesionalismo, podían participar con atletas de mayor recorrido. Por ejemplo, en boxeo podían participar con atletas que superaban los 25, 26 años, 30 años, mientras que los deportistas estadounidenses se convertían al profesionalismo y quedaban excluidos del deporte olímpico. Pero que hubiera utilizado, como siempre, son utilizados los deportes y los grandes eventos deportivos con un claro fin político. Claro, pero es que aquí lo interesante es que el Mundial de Fútbol no es solo un evento deportivo. Nunca es un evento mediático y un evento tremendamente capitalista. Totalmente, pero si vos vas a San Petersburgo y a Moscú, que fue lo que yo fui, se mueve como un sistema capitalista. Vieras que bien funciona el Uber. ¿Sí? Sí, muy bien. Rusia. Muy bien funciona el Uber. Usted no entiende al chofer, ni el chofer lo entiende a usted, pero el sistema lo envía donde usted tiene que ir. El chofer lo lleva. Los carros, algunos carros de Uber tienen su rótulo, este es un carro Uber, sin ningún problema. Entonces, es un sistema que funciona en lo económico, con apertura de mercado y servicios, etcétera. Hay algunas cosas que son subvencionadas dentro de las 2 ciudades que visité, que es el metro. El metro es bastante barato porque está subvencionado por la ciudad. ¿Cómo es Moscú? ¿Qué impresión te diste? Bueno, Carlos no conocía Rusia, ¿verdad? No, yo la primera vez que tenía la oportunidad de visitar Rusia. Quedé con muchas ganas de volver, de hecho, sea de paso. Seguramente, yo tengo muchas ganas de conocer. ¿Aterrizaste en Moscú? Aterricé en San Petersburgo. Ok, entonces empecemos a hablar. Tenía un congreso en San Petersburgo. ¿Qué te ¿Qué sentiste cuando aterrizaste en Petersburgo? ¿Cuál fue tu percepción de lo que viste inmediatamente? Bueno, el aeropuerto de país grande, de país desarrollado, la migración muy interesante, se toman sus cuidados migratorios, no es como en otros países que usted presenta el pasaporte y lo pasa, no, le hacen una revisión exhaustiva de sus características físicas. ¿Necesitas visa? Sí, claro, ocupas visa para entrar a Rusia, que no es complicado, es cumplir con los requisitos que se ponen en el consulado ruso, personas muy amables, las del consulado ruso, dicho sea de paso, pagar el monto, que ronda creo que los 35,000 colones la visa, presentar los documentos y con eso ya te dan la visa con suficiente tiempo. ¿Te entrevistan? Sí, hacen una pequeña entrevista, pero bueno, ingresás normalmente, sí te hacen la revisión de rigor del que el pasaporte no es en otros lugares que te reciben inmediatamente y pase y la fila es muy larga, no. Hay un tiempo que por entrevista que ellos se toman para realizar la revisión. Salís, como en cualquier ciudad desarrollada, tenés el servicio de taxi para trasladarte a tu lugar. No hace falta, lo que sí hace falta, si no dominas el idioma, que es el caso mío, el inglés te va a servir de poco porque por ejemplo, en un aeropuerto internacional como es el de San Petersburgo, la persona que te atiende a recibirte para el taxi, pues habla un inglés, pero no es un inglés fuerte, no es un inglés... Es apenas para comunicarse. Como para tener una comunicación. Entonces ahí sí es muy importante llevar bien anotadas las direcciones, todo lo que eso tenga para que sea fácil ubicarlo, pero ya una vez te movilizas, como te dije, cuando entras a San Petersburgo, el aeropuerto queda bastante largo de la ciudad, son distancias... Como en toda ciudad desarrollada. Sí, lo que pasa es que Rusia es enorme, solo estando ahí vos entendés lo que fue, por ejemplo, la toma de Leningrado o el cerco de Leningrado, porque vos pensás, bueno, es una toma pequeña de una ciudad. No, es una batalla campal gigantesca. Entonces, queda a unos 23 kilómetros, creo, del aeropuerto del centro de la ciudad. Es una ciudad que fue reconstruida, pero
fue reconstruida a la usanza que la tenían los zares, porque hay que recordar que San Petersburgo fue donde Pedro el Grande decidió trasladar la capital del imperio. Entonces es una ciudad que primero tiene dos características: es una ciudad basada en la Europa que que el Grande quería imitar, y es una ciudad muy rica porque ahí se instalan los zares y desarrollan todo un complejo de palacios que hacen de la ciudad algo verdaderamente hermoso. San Petersburgo es de las ciudades, sin duda alguna, de las ciudades más hermosas que yo he visitado. Déjame, porque no me quiero perder detalle del viaje realmente. Carlos, es un tema tuyo, pero ¿volaste haciendo escala dónde? ¿Desde dónde llegaste a San Petersburgo? Fue un viaje un poco largo y tumultuoso. Hay varias formas de llegar. Una es tomar Cóndor, la aerolínea Cóndor, ir hasta Alemania y ahí desplazarse a San Petersburgo. Y yo tomé otra que es tomar un vuelo desde Panamá hasta Estambul. Turquía. Quedarse un día en Estambul. Tuviste que aprovechar. Es un enorme sacrificio. Y después ir hacia San Petersburgo. ¿En aerolínea rusa? No, fuimos en aerolínea turca. Un viaje cansado, pero bueno, la adrenalina del viaje y de un lugar, claro, que uno no conoce. Pues, ¿la temperatura en San Petersburgo? Estábamos a 9 grados. 9. 9 grados. Para mí hace mucho frío, pero para ellos no, hombre, ese es como andar. Ese es el promedio. El promedio, y la otra característica era la lluvia permanente. Pero ellos, por ejemplo, lo que para uno es andar con un enorme abrigo, encapuchado, para no mojarse y no resfriarse, para ellos era una lluvia primaveral, diría, claro, yo, que no les afectaba. Podían andar mojándose. Vos veías a los chiquitos mojándose, a los adultos mojándose con una lluvia que era un poquito más fuerte de una garúa. Sí. Y con 9 grados. Con 9 grados abrigados, pero tampoco era un gran frío. Y es un clima que bien abrigado uno pues no es tan sensible. Nos hace un chiste Khaled Alvarado en Twitter, pero me permite preguntarte algo serio. Es que dice, ¿no encontró Carlos a Anastasia? Bueno, Anastasia es la hija menor, que entiendo nunca apareció, de los Romanov, que son los últimos zares que son asesinados por la revolución bolchevique en el 17. Y que supuestamente se pierde y que quedó viva. Y que hay una película de Disney. No, y una película incluso de los 50 y 60 con Jules Briner, muy famosa, que es toda la búsqueda de Anastasia. No, lo que sí puedes encontrar en Petersburgo es básicamente el palacio donde se filman las grandes escenas de esas películas, incluso que es el palacio de Catarina la Grande y el Salón Ámbar, que es donde los que conocen la película de Disney es donde se produce aquel baile y ese salón. Eso queda en San Petersburgo. Porque de hecho, y quería preguntarte, por eso dije que el chiste me iba a llevar a algo serio, porque era la ciudad de los zares, es decir, era donde estaba la sede de los Romanov, en el caso de los últimos zares que estuvieron de los últimos zares rusos. Después, cuando viene la revolución bolchevique, ¿verdad? Le cambian el nombre a San Petersburgo por Leningrado. Ese cambio de nombre también ocasionó borrar del mapa, o sea, borrar la historia de San Petersburgo, ¿o se mantuvo? De hecho, después de la revolución se genera una parte muy interesante, que es qué va a pasar, por ejemplo, con cosas como el Palacio del Hermitage, que había sido convertido en el museo. El Palacio del Hermitage es el museo el Palacio de Invierno de los zares, que es una belleza, en unos tonos verdes muy interesantes, cualquier cantidad de salones, un palacio gigantesco. Entonces surge qué se va a hacer con el Hermitage. Y los mismos revolucionarios que están tomando el poder lo cierran, pero lo protegen para que no sea tomado. Claro. Y años después se vuelve a reabrir y se mantiene pues se mantiene la fisonomía de la ciudad. Incluso Leningrado, cuando es que es un intento de toma por parte del ejército alemán, es bombardeado y muchas veces destruido, y la reconstrucción sigue una línea con lo que era la ciudad previo al intento de toma de Leningrado. Entonces mantiene la fisonomía
del San Petersburgo histórico. Leningrado, diferente a Moscú. ¿A qué distancia está de Moscú? Ay, pucha, 3 horas en tren, pero no sabría decirte cuánto. 3 horas en tren, 1 hora en avión. Está más hacia el oeste. Leningrado, San Petersburgo es la perla del Báltico. Porque Pedro el Grande, su ilusión era que Rusia se convirtiera en una potencia marina. Entonces queda hacia Europa, queda hacia el oeste. Queda en el Golfo de Finlandia. Mientras que Moscú está hacia el centro. Eso es una condición defensiva. Moscú es más difícil de tomar que San Petersburgo. Acuérdense que Rusia no es en la Segunda Guerra Mundial no fue la primera vez que se intentó tomar a Rusia. Ya Napoleón lo había intentado. Entonces, lo que hicieron los rusos en toda guerra es tirarse para atrás y que el frío y las condiciones de traslado hagan la vida del ejército invasor muy miserable, claro, hasta que tenga que irse. No, es que justamente, vamos a ver, voy a ir en orden cronológico. Cuando los Romanov caen, Carlos, en la revolución bolchevique, caen en ese palacio. ¿Son tomados en ese palacio? ¿Y son asesinados ahí? No, ellos son llevados a Ekaterimburgo, ellos son retirados del poder y son llevados a lo profundo, a la Rusia profunda, a Ekaterimburgo para debilitar cualquier intento de restauración, porque la revolución rusa, que es primero que la revolución bolchevique, tiene muchos problemas de organización. Incluso posteriormente se van a dar 2 años de guerra civil. Después de la revolución bolchevique, que es la revolución de octubre, se van a dar 2 años de guerra civil entre el ejército rojo bolchevique y el ejército blanco, que es más pro-zar. Y entonces la idea era retirarlos lo suficientemente para que no pudieran restaurar su poder, y son llevados a Ekaterimburgo, donde Ekaterimburgo queda muy al interior de Rusia, donde se producen los fusilamientos. Ese peso histórico, vamos a ver, es que yo me imagino a Carlos Cascante, nuestro experto en relaciones internacionales, parado ahí en San Petersburgo. Ese peso histórico se siente. Se siente, es que no solo que uno lo vea, es que se siente. No, es una ciudad imperial, y como toda ciudad imperial está hecha para generar un impacto en la persona que lo llega a visitar. Por ejemplo, la ciudad está rodeada de 4 palacios que quedan un poquito largo de la ciudad. Toda la ciudad es patrimonio común de la humanidad, empezando por ahí. Pues, los palacios tienen esa sensación de palacio gigantesco, de palacio con grandes jardines. El Hermitage, por ejemplo, que es el que está dentro del complejo de la ciudad, tiene el río que lo circunda y una enorme plaza con unas enormes puertas que fundamentalmente lo que te hace ver es el peso de un imperio, y de un imperio rico y poderoso. Y que vos entendés que ahí definitivamente hay y existe una noción imperial, es decir, una noción de una voluntad de imperio, que es algo que tienen las grandes potencias, es decir, que no solo se ven dentro de su territorio, sino que se ven más allá de su territorio. En el caso de San Petersburgo también te da la impresión de la necesidad de modernización que tenía en ese momento el gobierno de los zares con Pedro el Grande, es decir, la necesidad de atraer formas de ciudad que fueran cercanas a las grandes ciudades de Europa occidental. O sea, se nota un intento de occidentalización de Rusia, y eso lo entendés más cuando viajas a Moscú y ves que los remanentes de palacios que quedan son muy distintos, por ejemplo, a los que se construyeron en San Petersburgo. San Petersburgo es una ciudad joven, es una ciudad de 1700, construida a partir de el esfuerzo titánico de Pedro el Grande. Moscú, por el contrario, es más histórica. Moscú se funda, creo que Moscú en este momento debe tener unos 800 años, ahora no me acuerdo de la época de fundación, pero sí es bastante más antiguo, y los palacios lo reflejan. ¿Y era capital? Moscú.
Moscú, antes de San Petersburgo. No me acuerdo cuál era la capital anterior antes del traslado. Creo que sí debe haber sido Moscú, porque ahí es donde se forma primero el Khanat, la organización, digamos, de Iván el Terrible, que es el que unifica todo esto. Expulsa los Pedro el Grande es el que los traslada a San Petersburgo. En su afán porque... por occidentalizar Rusia. Por dos cosas. Una occidentalización del país, que para él era muy importante, y Pedro el Grande incluso le ordena a la gente cortarse la barba, porque veía que en Occidente la gente andaba sin barba. Pedro el Grande es una figura muy interesante, pero aparte de eso, tenía una razón geopolítica. O sea, Pedro el Grande en sus viajes por Europa, él se va un año completo a viajar por Europa occidental, se da cuenta que las grandes potencias tienen una salida al mar. Y él se da cuenta que en el interior, que Rusia más bien es una potencia terrestre, y que si Rusia quería formar parte de ese mundo de imperios que se estaba formando, tenía que tener una salida al mar, y San Petersburgo se condicionaba como esa salida al mar. Ok, adelantemos la cronología un poco. Tengo un mapa de Rusia en mi computadora. San Petersburgo está por aquí, ¿verdad? Cerca del mar de Finlandia. Sí, correcto. Ok, que es casi el costado occidental del territorio ruso. Te pregunto, cuando Alemania invade a la Unión Soviética, pasa, porque está muy al norte, pasa por San Petersburgo. Eso fue un error estratégico de Hitler. Hitler, cuando invade Alemania, cuando invade Rusia, decide dividir sus fuerzas en tres flancos. Una fuerza que iba a ir hacia Leningrado, donde se va a producir un sitio de 2 años. Otra fuerza que va a invadir Stalingrado, que la gente todavía piensa que fue un poquito la noción de quiero conquistar algo que se llama Stalingrado. O sea, por el nombre. Sí. Y la otra fuerza expedicionaria que avanza hacia Moscú. Eso definitivamente, invadir Rusia fue un error, y dividir las tropas fue un error aún más grande. Y es muy interesante, digamos, ya después cómo a partir de esa invasión los soviéticos y ahora los rusos construyen parte de su identidad nacional. ¿Cómo se llama hoy Stalingrado? Stalingrado, Volgovo, si no me equivoco. Ok, ¿y está también en el occidente ruso? No. Y Stalingrado, el occidente, pero al sur. Stalingrado está hacia el sur. Ok, pero es antes que Moscú, digamos, sí, en el camino de Alemania a Moscú. Sí, correcto. Entonces, lo que dicen los expertos militares, los historiadores militares, es que lo lógico era arrasar hasta Moscú. Sí, directo. Directo. Claro, ya la invasión se había atrasado por algunas otras razones y le iba a tocar enfrentar el frío. Entonces lo más lógico era respetar el tratado from Ribbentrop-Molotov y evitar y no invadir Rusia, sino que repartirse la Europa del Este como se la habían repartido en el tratado. Ok, te pregunto esto porque entonces en la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo, donde estuviste, ya ahora soviético, digamos, en 1945, 44-45, ya hay... la invasión la toma es en el 41-43, el intento. El intento de toma de San Petersburgo. Vamos a ver, lo rodearon, es bombardeado, pero no lo toman. ¿Es destruido? Gran parte sí, algunas cosas sí se conservan, no todo fue destruido, pero sí fue bombardeado. Igual que Moscú. Moscú fue más bombardeado que Leningrado, parece. Ok. Pero se reconstruyó a imagen de lo que había antes. Es correcto, decidieron conservar eso. En parte porque ya desde la revolución bolchevique, la revolución bolchevique traslada la capital hacia Moscú por una razón fundamental, que es la protección. Es más difícil que una potencia extranjera, y cuando ellos se declaran marxistas-leninistas, se vuelven peligrosos para el resto del mundo, era más seguro Moscú, siguiendo el ejemplo de lo que pasó en la invasión napoleónica, ¿verdad? Que Napoleón invade Rusia, intenta llegar a Moscú, pero el frío evita que llegue a Moscú, y esa lección fue bien aprendida. Sí, por supuesto. Además, Moscú está, digamos, un poco más al centro, en el territorio ruso. Está al centro, sí, está al centro. Porque es tan amplio el territorio que imagínate, la capital en San Petersburgo. Estamos hablando de la Rusia occidental, ya después del interior de Rusia, eso es otro mundo. No, lo que me refiero es que imagínate la capital en San Petersburgo, o sea, es como poner la capital costarricense, digo, con la diferencia de extensión,
en Punta Arenas, Ujú. ¿verdad? Y tenés el resto del territorio, digamos, hacia Es correcto. otro lado. Que bueno, que muy interesante. Después viene la Guerra Fría. Ujú. En la Guerra Fría, San Petersburgo tuvo importancia estratégica. Sí, claro. Los acuerdos de Helsinki, por ejemplo, se toman ahí por la cercanía con San Petersburgo. Era una de las zonas de influencia. Recordemos que los rusos, después de la Segunda Guerra Mundial, logran quedarse con los tres estados bálticos, Letonia, Lituania y Estonia. O sea, entran a formar parte de la Unión Soviética, lo mismo que se convierten, Ucrania termina siendo parte de una república socialista soviética, Bielorrusia, otra república socialista soviética, Polonia, Checoslovaquia y los estados que están más hacia el occidente se convierten en satélites, pero Finlandia está dentro de los acuerdos de no pasar a la esfera, es más o menos el tapón. Sí. El tapón que tienen los rusos, el tapón geopolítico que tienen los rusos con Noruega y Suecia, así que era una ciudad de límite. Bueno, eso es muy interesante. Pasemos entonces, ahí era Leningrado aún. Uh-huh. Pasemos a la perestroika, Uh-huh. 89-90. Uh-huh. Ok, Leningrado deja de ser Leningrado. Y se vuelve a llamar San Petersburgo. Pero te quería preguntar, ¿ese cambio es solo nombre o hay un cambio simbólico en los símbolos dentro de la ciudad o vos crees que se mantiene igual? No, es que es interesante. Cuando se acaba la Guerra Fría y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética desaparece, la percepción, esto no lo he investigado a fondo, pero mi percepción viendo ciertos elementos de la simbología de los edificios, de la simbología de los museos te dicen mucho. Cuando vos vas a un museo te dice cómo se quiere contar la historia, uh-huh. No cómo pasó, sino cómo se quiere contar. Mi percepción es que había que agarrarse de algo para sostener la identidad nacional, y lo mejor que encontraron para sostener la identidad nacional fue recuperar los símbolos de la época presoviética. Entonces, por ejemplo, la Federación Rusa retoma el escudo bicéfalo del águila bicéfala de los Romanov, por ejemplo, retoma la bandera, uh-huh. Dejan el himno, pero le cambian la letra. Pero eso en simbología es muy fuerte. Es como decir, un momento, hubo una pausa de unos 85 años. Ajá, hubo una pausa de 85 años y regresamos a lo que había. Y regresamos a lo que sin zar, en un gobierno democrático, uh-huh. Impuesto en mucho por las condiciones que puso Occidente, el Fondo Monetario Internacional, para los acuerdos de préstamo a la Federación Rusa para que saliera del enorme problema que era reconvertir el sistema. Son 73 años, pero por eso te quería preguntar, esa pausa en el relato popular de uh-huh. 73 años, digamos, ¿se mantiene? ¿Es parte del relato que encontrás en museos, Leningrado, o esos 73 años están un poco borrados de la historia del relato hay oficial? partes de esos 73 años que se recuerdan muy fuertemente, hay otros que no tanto. Por ejemplo, todo lo alusivo a la Segunda Guerra Mundial, que en Rusia es conocido como la Gran Guerra Patria, uh-huh. Le pusieron algún nombre, la Gran Guerra Patria, okay. Todo eso se mantiene. Y las figuras de Stalin en ese concepto y del general Zhukov, que era el astro militar de los rusos, de los soviéticos, se mantiene. Eso se mantiene, ese recuerdo de la Gran Guerra Patria y la lucha contra Alemania y la toma de Berlín se recuerda así como el enorme triunfo histórico. Con el enorme triunfo histórico del siglo XX, ¿verdad? Bueno, es que además Rusia fue el país que puso más muertos. 27 millones de muertos. Y también significa que Rusia retoma, en ese momento la Unión Soviética retoma su papel en el mundo, porque parte del gran problema que tuvieron los años finales de los zares es que habían perdido guerras muy fuertes. La entrada en la Primera Guerra Mundial fue un fracaso, pero en 1905 habían perdido con Japón una guerra en el mar de Japón, uh-huh. Por algunas islas, y eso les pegaba muy duro. Entonces el tomar Berlín, claro. Significaba para ellos
de ser nuevamente la gran potencia y convertirse en la gran potencia, en la otra gran potencia del siglo XX, aunque era una potencia un poco falsa porque había quedado destruida internamente y no tenía la capacidad de enfrentar a los Estados Unidos en un conflicto abierto. Claro, pero vamos a ver, en temas del relato público, la Unión Soviética gana a lo interno. Para ellos ganó la Segunda Guerra Mundial, o sea, no los aliados, es Rusia. Bueno, es la Unión Soviética. La Unión Soviética en ese momento, pero Rusia. O sea, vamos a ver, el gran museo de la Segunda Guerra Mundial de los rusos está en Moscú, en las afueras de Moscú, y cuando digo las afueras de Moscú son las afueras de Moscú, entiéndase, como ir de San José a Cartago. Okay. 20 kilómetros, 25 kilómetros. Más o menos. Y que en ese museo lo que hablan es del triunfo de las nacionalidades contra la amenaza del nazismo. Pero el relato ya museográfico es Rusia. Okay, no Unión Soviética. No tanto Unión Soviética. O sea, se habla del ejército porque no hay para dónde. Sí, claro. Y las grandes figuras. Incluyendo a Stalin. Incluyendo a Stalin. Stalin era un lugar primordial. O sea, el museo tiene una enorme cantidad de figuras de Stalin, bustos de Stalin, porque Stalin era el líder, eso no se puede quitar. Pero se intenta establecer argumentativamente, museográficamente, narrativamente la relación de eso con la continuidad del Estado ruso. Sí, somos los mismos. Somos los mismos, entiendas. Los mismos que ganamos. Somos los mismos que ganamos la Gran Guerra Patria. Ok. Bueno, 2:43. Déjame ir a la pausa y regresamos para hablar de Moscú. Te están mandando varias preguntas a través de redes sociales, así es que bienvenidas. Todos los que no conocemos Rusia, le podemos preguntar a Carlos que nos ha Yo hecho... no la conozco, estuve 15 días, Perdón, es diferente. que conociera San Petersburgo y Moscú. Preguntémosle, aprovechemos, porque este relato de los primeros 40 minutos del programa ha sido riquísimo. A mí me queda un montón de cosas claras, históricas y de actualidad de San Petersburgo hoy, antes Leningrado. 2:43, vamos a la pausa y volvemos. 2 de la tarde, 47 minutos. Estamos hablando sobre dos ciudades rusas que conoció nuestro experto en relaciones internacionales, Carlos Cascante, que regresó la semana pasada después de conocer San Petersburgo y Moscú. Y yo lo traje al programa porque quería yo, que no conozco Rusia, conocer esa parte que conoció Carlos de sus ojos y por qué es diferente, digamos. Y creo que ha quedado muy claro en estos primeros 45 minutos. Brinquemos a Moscú. ¿Cómo es Moscú? ¿Te fuiste en tren de San Petersburgo a Moscú? No, avión. Avión. El tren salía bastante más caro que el vuelo. ¿Sí? Sí, bastante más caro. El vuelo salía en $100 ida y vuelta. El tren salía como alrededor de $200. Entonces, y el tiempo a veces apremia y había que aprovechar el tiempo. Pero dicen que el viaje en tren es realmente lindo. Como uno cuando va a esos países quiere seguir volviendo y volviendo porque nunca los termina de conocer realmente. Claro. Entonces, para otra ocasión, a ver, será tomar el tren. Avísame para ahorrar y podríamos ir a conocer, pero ok, aterrizaste en Moscú. ¿Qué tal el aeropuerto de Moscú? Moscú tiene 3 aeropuertos, empezando por ahí. Perdón, volaste en aerolínea rusa. Volé en Aeroflot, que era la aerolínea de la Unión Soviética. Ok. Modernizada, ya ni se recuerda eso, salvo porque en el escudo de Aeroflot viene la hoz y el martillo. Ok. Pero ya con otros colores, etc. ¿Y se habla inglés en las instrucciones de avión? Ponen subtítulos. Subtítulos. Esa es la otra cosa. Tanto en San Petersburgo. San Petersburgo es muy internacional, encontrás muchas cosas, pero no encontrar rótulos en inglés. Ok. No hay rótulos en inglés. En Moscú menos. Ok. Entonces, ¿y la gente habla más inglés en San Petersburgo? Porque se me antoja una ciudad más cosmopolita. Sí, claro. Por ejemplo,
En San Petersburgo los restaurantes son más internacionales, la gente, siempre en los hoteles la gente te habla un poco en inglés, quizá no todo el personal, pero sí una parte del personal te habla en inglés. La comida es internacional, comiste en San Petersburgo lo que podrías comer en cualquier gran ciudad del mundo, ¿verdad? Okay. Bueno, aterrizaste en Moscú, 3 aeropuertos, contame. Sí, yo aterricé en el que se utiliza más para vuelos internos, que es Vnukovo, y de ahí son... Como el Tobias Bolaños, me imagino, que es el que se sí, igualito. Para vuelos internos. Igualito. Y nuevamente, el primer enfrentamiento fue con las presas rusas, con las presas de Moscú, porque realmente, aunque usted va en una autopista de 8 carriles por lado, el tránsito a esa hora en que se llegó, que eran las 9 y un poquito de la mañana, era intensamente fuerte. El taxista que nos transportaba utilizaba los métodos de conducción de cualquier taxista de ciudad grande, pero del aeropuerto hasta el hospedaje, yo me hospedé en un hotel cercano a una calle que es lo que más se conserva del Moscú previo la toma el intento de toma de los alemanes, porque Moscú sí fue completamente bombardeado, que es la calle de Arbat, que es una calle muy bonita, que es, digamos, la calle tradicional donde usted puede comprar todos los recuerdos que se puede imaginar, memorabilia de la Segunda Guerra Mundial, memorabilia de la Guerra Fría. Un espacio muy bonito. El transporte ahí duró alrededor de 1 hora y un poquito más, si no me equivoco. 1 hora y un poquito. Es y una presa espectacular, ¿verdad? Sí, eso era lo que te iba a decir. Es interesante porque aquí las 9 de la mañana no es hora pico aquí. No, pero no tengo idea qué hora amanece en Rusia. A las 9 más o menos se va. Amanece. Vamos a ver. En el momento en el año en que yo voy no hay sol, ¿verdad? Se anunció sol un día después de que yo me fui, pero todo el tiempo era nublado, con lluvias intermitentes. Por ejemplo, en Moscú hubo días completos de lluvia, o sea que no paraba de llover salvo en las noches, pero llovía todo el día, un cielo oscuro. Uno dice ahí, bueno, ahí es donde uno se cuestiona, bueno, podría vivir yo así 9 meses del año, que es pesado, y después conversando con gente que vivió ahí durante los procesos de Guerra Fría, que hubo alrededor de 900 becas para costarricenses durante el periodo de Guerra Fría. Yo les decía, ¿cómo hacían ustedes para vivir ahí con uno acostumbrado a que haga sol? Por lo menos, incluso en invierno que haga sol, ahí vivir muy al norte ya de Europa con esos climas. Y muchas veces la respuesta era, bueno, el vodka es una buena, porque el cuerpo te lo pide en el frío, claro. y después el casarnos. Digamos, fueron los mecanismos alternativos para poder estar en esa situación, porque realmente uno que va de turista y que está muy feliz de conocer el Kremlin y que está muy feliz de conocer la Plaza Roja, ya después cuando eso se te vuelve rutina, y eso en Moscú, algunas de estas personas las mandaron a la Rusia profunda o a sitios más alejados, y me imagino que debieron haber vivido ratos muy duros. Solo estando ahí uno se puede imaginar la sensación de esta gente que iba hacia las montañas. Amanece entonces, o sea, no puedes decir sale el sol, pero digamos, deja de ser noche, ¿a qué hora? A las 9 de la mañana ya hay claridad. Entonces, las 9 de la mañana en Moscú son las 6 de la mañana en Costa Rica. Más o menos. Por eso es que la hora pico te agarró en el tránsito. Ahora, no, lo que me decía la gente, y yo les decía, ¿cómo es aquí la rutina? Aquí hay presas todo el día. Okay. Moscú es una ciudad gigantesca, ¿verdad? Una ciudad gigantesca. No recuerdo ahora la cantidad de habitantes, tal vez ahí puedas buscarlo para que la gente se... Voy a intentar acordarme. Ajá, vas a preguntar a tío Google. Ok. Vamos a ver cuántos habitantes. Bueno, Rusia son 144 millones de habitantes. Y Moscú 12 millones de personas. 12 millones de personas. Imagínate lo que es una ciudad de ese tamaño con 11 millones de personas de transporte. Claro. Entonces sí, había una enorme presa que ahí fue el primer acercamiento,
una ciudad completamente distinta a San Petersburgo, porque es una ciudad que fue bombardeada hasta más no poder. No es que San Petersburgo no haya sido bombardeada, fue bombardeada, pero Moscú fue reconstruida ya con una lógica soviética de la construcción, es decir, son edificios de hormigón muy cuadrados, con una arquitectura que no buscaba la belleza, sino impresionar a partir del volumen de la construcción. Grandes monumentos, es decir, todavía se ven grandes monumentos de la era soviética, porque no vas a destruir la ciudad. No vas a destruir la ciudad, porque algunos símbolos muy claros de la era soviética, por ejemplo, hay un puente peatonal cuya baranda todavía tiene la hoz y el martillo. O sea, se ven ese tipo de elementos, ¿verdad? Nadie va a destruir todos los edificios de gobierno, porque eso, imagínense lo costo que tiene. Entonces se mantienen los edificios de gobierno. Sí, claro, pero la lógica es... La lógica es otra cosa. De impresionar. La lógica es impresionar, pero es una impresión distinta. San Petersburgo te impresiona por la belleza. Moscú te impresiona por el tamaño de los edificios, de las distancias, de lo grande, que es el que tiene la arquitectura soviética. Incluso, por ejemplo, el museo de la Segunda Guerra Mundial, que es un museo que se construye en la época soviética, pero se inaugura después de la caída de la época soviética, lo refleja perfectamente. Muy cuadrados, pocas florituras, mucho simbolismo, digamos, político, en grandes espacios, ¿verdad? Es diferente, es una arquitectura muy... Un día eso estaba viendo en un documental que se llamaba Arquitectura de la Segunda Guerra Mundial, creo que se llamaba. No sé en qué parte de Rusia, Carlos, pero me impresionó. Había unos bloques de concreto a lo largo de las carreteras, que lo que le permitían era de manera defensiva, digamos, si en algún momento venía una invasión por tierra, en carretera, estaban cargados de dinamita, las bases de esas estructuras que se explotaban y simplemente caían sobre la carretera para bloquear. La infraestructura está hecha para transportar grandes cantidades de vehículos, en fin, que después en tiempos civiles han convertido. Por ejemplo, el ejemplo perfecto de esa arquitectura para la guerra, que después es muy útil en tiempos de menos guerra, es el metro de Moscú. El metro de Moscú es uno de los más grandes del mundo y es uno de los más profundos del mundo. O sea, el proceso de ir hacia abajo a tomar el metro estamos hablando a veces, calculé yo en algunos momentos, de 100 metros. Sí. ¿Por qué? Porque fueron hechos como refugios antiaéreos y después esa construcción fue utilizada para el metro. Es un metro muy barato y la otra característica es que tiene estaciones preciosas. Sí, han hecho que las estaciones del metro sean realmente muy lindas. Incluso por sí mismo, ir a las estaciones del metro es un atractivo turístico. ¿Moscú es más frío que San Petersburgo? Sí, estábamos un poquito más fríos, 2 grados más fríos. ¿Qué? Porque acabo de consultar, a esta hora son las 11 de la noche en Moscú, están a 0 grados. Sí, probablemente en el día llegue a unos 4 grados, 5 grados. De hecho, voy a buscar San Petersburgo, temperatura para... En este momento debe estar muy similar porque ambos están muy al norte. 1 grado. 1 grado. Sí, bueno, es muy, muy interesante el tema, además de esta, de cómo se aprovechó, digamos, la infraestructura soviética para obras civiles. Sí, incluso en la época de la Unión Soviética, ¿verdad? El metro podía servir para las dos cosas, para transportar gente o de refugio antimisiles. ¿Qué tal la gente? Interesante, vamos a ver, la mayoría no hablan inglés, que eso es evidente, no hay rótulos en inglés, pero por ejemplo en el metro, que siempre es la duda de cuál andén agarro, ¿verdad? Si agarro uno, si agarro el otro, y si agarro uno, la gente fue el policía del metro fue excesivamente amable y uno le dice, vea, le dice, quiero llegar a este lugar y le enseña la tarjetita con la estación donde uno quiere ir o el teléfono, y
y con la aplicación de mapas del teléfono, ellos te dicen, bueno, agarre este o agarre el otro por señas. Así por señas todo el mundo se entiende. Donde usted encuentra que más le hablan inglés y la gente es más amable, es siempre en las tiendas de souvenirs y cosas de ese tipo, porque es parte del turismo. Pero la gente es amable. Digamos, no tan emotiva como los latinos. En mi experiencia, la gente fue amable en el sentido de decirte, bueno, para tal lado, para tal otro. Una vez que nos perdimos, yo andaba con un colega, una vez que nos perdimos nos ubicaron rápidamente, y la gente no es tan cálida como puede ser un latino, pero yo le atribuyo eso mucho al clima. Claro. Porque no es lo mismo vivir en este clima tropical que vivir en ese frío y deseando llegar rápido a tu casa por las carreras del viaje. Sí se ve mucho turista. Okay. Entonces hay también espacios de turismo donde la gente sí tiene esa lógica de amabilidad al turista, etcétera. La vida comercial de Moscú se mantiene las 24 horas, o vos notás, digamos, ya después después de las 9 de la noche, la ciudad se apagó. Hay espacios donde la vida continúa todo el día. San Petersburgo sí es ciudad de 24 horas. Sí. Es cosmopolita. Es una ciudad de 24 horas. En Moscú hay espacios donde la vida es de 24 horas, otros espacios donde se ve que no. Donde todo cierto, digamos, yo podría decir que Costa Rica tiene espacios, pero que Costa Rica se apaga. Sí, en Moscú, en Moscú estamos hablando de las 12 de la noche tal vez que se 12. Apaga la vida. ¿A qué hora cae el sol? Ya ¿Cuándo es día? Ya a las 5 de la tarde, en esta época del año, claro, me imagino. El día es muy corto. El día se vuelve muy corto. ¿Qué tal la presencia de Putin en San Petersburgo y en Moscú? Mira, no es un sistema político en el cual usted vea imágenes de Putin en cada esquina, no. Pero es muy interesante que las imágenes de Putin en general donde se ven es en las tiendas de souvenirs. O sea, la imagen de Putin se vende más como un souvenir que dentro de la imaginería de las ciudades. No es eso que se habla como en eso sí es completamente distinto a los regímenes soviéticos, ¿verdad? Que la imagen del caudillo tenía que estar en todo lado. No es que vos en cada esquina encontrás la imagen de Putin, pero conversando con académicos rusos, hay una enorme admiración hacia la figura de Vladimir Putin, y es evidente. No es algo que surja de la amenaza electoral, la gente realmente admira la visión que Putin tiene de Rusia, porque ya conversando con algunos profesores del lugar, con algunas personas, la sensación es que Putin le ha restaurado a Rusia su papel en el mundo, como gran imperio. Incluso ellos ven a Rusia como una potencia de futuro y coinciden a los Estados Unidos como una potencia de pasado. Okay. O sea, hay algunos académicos que imaginan y analizan la situación de los Estados Unidos como un proceso de declive. Incluso un profesor en una ponencia en el Congreso que estábamos fue muy interesante porque imaginó el desmembramiento de los Estados Unidos como un escenario posible dentro de 30 años. Ajá. Sí. ¿En Estados? Básicamente lo que él señalaba es que el sur de los Estados Unidos, que era más latino, terminará por separarse de los Estados Unidos. Esa era, digamos, la imagen de futuro, pero a mí lo que me quedaba claro es cómo ellos están imaginando el mundo, sí, por supuesto. El mundo futuro. Sobre todo cuestionaría la realidad de la imaginación. Claro. Pero es que muchas de las visiones de cómo operan los países se construye primero a partir de cómo imaginan la realidad futura. Pero eso entonces es interesante. Tienen a China muy cerca. Sí. Y China es una gran potencia militar y económica. Sí, claro, ellos creo que lo ven como un contendiente natural
más, o sea, como contendiente natural del futuro, más que los Estados Unidos, que lo ven más bien debilitado, e incluso desde posturas muy conservadoras, conciben que los Estados Unidos no han logrado mantener ciertos valores de familia y de sociedad que ellos sí tienen, y que eso les da ventaja por sobre los Estados Unidos. Sí, pero eso es muy interesante, porque entonces ellos se dividen en cuanto a visión de futuro entre ellos y China, ¿verdad? El dominio geopolítico mundial. Y a los Estados Unidos como una potencia en declive. Ok. Al menos así algunos académicos. Vieras que ahí no hubo la oportunidad de conversar sobre asuntos de China, porque al congreso a que asistí más bien iban especialistas de las relaciones de Rusia con América. Okay. Entonces fue, digamos, el espacio donde yo compartí, más que que me imagino que habrá académicos muy fuertes y una visión muy fuerte sobre lo que es de China, pero en mi experiencia no conversé con nadie en esa línea. Bueno, pero es muy interesante justamente como se ven ellos mismos. Hablábamos de Putin, que me da la impresión por lo que me decís que Putin es vendido hacia lo externo, ¿verdad? Putin es una figura, pero claro, que más consumimos a Putin somos los turistas. Sí, por supuesto, pero hacia afuera se ve como de un ex agente de la KGB, lleno de rigor. Sí. No. Ahí se ve como un enorme visionario. Es el estadista. El tipo con visión de largo plazo. A diferencia de Boris Yeltsin, que no es prácticamente recordado más que como una figura débil y que era muy ligado a los Estados Unidos, mientras que Putin ha logrado restablecer con fuerza que están en un plano de igualdad. Pero Gorbachev desapareció. Gorbachev es desaparecido del mapa también, digamos, en la imaginación rusa se ve también como un tipo que hizo una transición, pero también muy cercano a los Estados Unidos. Okay, Gorbachev borrado, Yeltsin recordado como una persona débil. Muy débil, y Putin. ¿Cómo se llama el primer ministro? Medvedev, que es el presidente del partido de Putin. Mira, no. Nadie. Sí, alguien, pero no. La figura excluyente de la política es Vladimir Putin. Es curioso porque los estados comunistas en América, o sea, Nicaragua, por ejemplo, bueno, Nicaragua en nombre, pero Nicaragua tiene una gran idolatría por su presidente. O sea, en cualquier lado que vas está presente una foto de Ortega con Rosario. ¿Ves? Por ejemplo, eso no lo ves. Cuando vas a Cuba está Fidel. Sí, eso en Rusia no lo ves. No, eso no lo ves. Hay nacionalismo sobre el país, no sobre Putin encarna la nación. Sí, pero digamos, no ves fotos de Putin siempre, el simbolismo estatal. El simbolismo es estatal. O sea, las grandes banderas, los grandes monumentos gigantescos que te recuerdan a la nación. O sea, el discurso funciona no como la nación construida por Putin, sino como Putin, como la construcción, como la encarnación de los valores que integran a la nación. Son dos narrativas distintas. Son las 3:07, vamos a la pausa y regresamos para que nos contestes algunas de las preguntas que están en redes sociales, Carlos. Con gusto. 3:07 p.m, ya regresamos con matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes. Gracias por estar con nosotros en Matices, hoy con Carlos Karlovich. Carlos Cascante, nuestro experto en temas internacionales, que estaba hace 15 días en San Petersburgo y en Moscú, y viene a contarnos justamente cómo son esas dos ciudades, de lo que él logró observar en momentos en que a mí me pareció muy interesante traerlo por algunas razones. Les decía, porque es la Rusia premundial, porque es la Rusia post-Trump, porque es la Rusia de Putin, porque es Rusia. Finalmente, Carlos, te decía que han mandado un montón de preguntas. Octubre de 2017 se cumplen 100 años de la Revolución Bolchevique, ¿estamos de acuerdo, no? Sí, eso sí estaba
El aniversario, eso te lo pregunta José Durán, ¿el aniversario de la Revolución Bolchevique que si se celebrará? ¿O? Sí. Hay bastantes rótulos, son bastantes rótulos alusivos a actividades conmemorando eso, porque son elementos que incluso fue muy interesante en los Juegos de Sochi, en la inauguración, cuando hacen un recorrido por la historia rusa, sí aparece la parte de la Guerra Fría. O sea, no la van a eliminar. Quizá ahí lo interesante es cómo va a ser contado el proceso. Es el enfoque que es el enfoque. O sea, muchas veces el evento histórico puede sufrir tiene dos posibilidades: o que se elimine de la memoria colectiva, o que se mantenga pero que se resignifique. Creo yo que ellos lo que están haciendo con la Guerra Fría es una resignificación de lo que quieren establecer. ¿Y el bloque soviético antes de la Guerra Fría? ¿Cómo lo pintan ahí? ¿El triunfo de las clases obreras? ¿Cómo se relata? En el Museo de la Segunda Guerra Mundial, incluso en el Museo Estatal Nacional, que queda en la Plaza Roja, llegan hasta el siglo XIX. No se cuenta lo que pasó después. Entonces, que es la Rusia imperial. Que es la Rusia imperial, la Rusia de los zares. Y que es la Rusia que se intentó rescatar simbólicamente. Ahora. El águila bicéfala, los colores de la bandera. Claro, ahí está la pausa de los 73 años, pero ese paréntesis es imborrable. Es imborrable y hay que resignificarlo. Creo que ese es el proceso que están llevando ahora, un proceso de resignificación. Por eso me llamó la atención que me contaras que resaltaban la figura de Stalin con base en la Segunda Guerra Mundial. ¿Verdad? Porque, bueno, para que vos logres resignificar, tenés que resignificar a los pero por ejemplo, lo que están haciendo además para emparejar la figura de Stalin, me parece a mí, es rescatar la figura del general Zhukov, que fue el gran general que liberó Stalin, que liberó Leningrado, que liberó Stalingrado y que fue, digamos... Que invadió Berlín. Y que invadió Berlín y que después le hicieron purga, Stalin le hizo purga, volvió durante el gobierno de Khrushchev, le volvieron a hacer purga y ahora él escribió sus memorias antes de morir y ahora parece que es una figura que se está rescatando para equilibrar ese legado que no sea tan stalinista. Claro, pero bueno, por lo menos no murió en la purga. No, era muy difícil matar a un héroe de guerra de esas dimensiones, creo yo, pero sí lo eliminaron dos veces, una de Stalin y la otra. ¿Y Lenin? Ahí está el mausoleo de Lenin, ¿verdad? Que es otra figura imborrable. Está el mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, custodiado igual. Claro, pero digamos, me has contado que en el caso de Stalin, que está presente en eso, está presente solo en la Segunda Guerra Mundial, bajo una lectura diferente, acompañado ahora de un segundo. En el caso de Lenin, yo te diría que equiparado. Incluso en el museo de la Segunda Guerra Mundial están en un mismo espacio la figura de Stalin con la figura de Zhukov. En el Museo de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, no se encuentra nada de Lenin. El espacio para Lenin en la visión está todavía en la Plaza Roja, ¿verdad? Que no ha cambiado su nombre. Y ahí está el mausoleo de... Pero ¿cómo se vende la figura de Lenin? Creo, mira, para serte honesto, estuve muy poco tiempo como para lograr identificarlo, pero no lo vi en ese juego de la narrativa de los museos. No, porque Lenin sería en el aniversario, los 100 años de la Revolución Bolchevique. Claro, una figura fundamental. Completamente. La otra pregunta, Richard Sánchez te pregunta, ¿hay alguna razón cultural por la que no hablen mucho inglés? Estamos hablando de un país que es enorme, ¿verdad? Yo le diría que lo mismo pasa con países que son excesivamente grandes como los Estados Unidos hace algunas décadas, ¿verdad? Que el español era un idioma reducido. Fue la migración lo que provocó que la gente empezara a darle importancia al español. Aquí estamos hablando de un país gigantesco con un fuerte orgullo nacional, donde mucha gente en su vida no ocupará nunca hablar inglés, entonces se conforman con hablar su idioma. Supongo que en la educación básica, estoy muy pocos días para ver esto, pero supongo que en la educación básica no enseñarán inglés. Me imagino que no, porque la gente, vamos a ver, ¿quiénes están hablando inglés? Básicamente están hablando inglés los jóvenes, que tienen una visión diferente del mundo, que tienen acceso a internet, que tienen otra
otra lógica, pero la gente de nuestra edad, Randall, pues no. Yo te pregunté por Lenin, pero Adolfo agrega Trotsky. ¿Desapareció? Totalmente. Pero eso es de ese los, sí, ese sí. desde hace tiempo. Ese desde la época soviética. Solo Adolfo se acuerda de Trotsky. No, los soviéticos también se acordaron de Trotsky, hasta en México se acordaron de él. Sí. Rebeca Ramírez te pregunta, además del ruso, Carlos, ¿qué otras lenguas se hablan en Moscú y en San Petersburgo? El inglés masticado, alguna gente muy bien, pero es la excepción. Pero es la excepción. Incluso las personas que vayan a ir al mundial, váyanse preparados con su alfabeto cirílico. Vamos a ver, yo no sé si en 8 meses van a poner todos los rótulos que se puedan ocupar para recibir una enorme cantidad de gente que va a ir al mundial, ¿verdad? Entonces hay que Sobre todo porque está desplazado en todo su territorio. Exactamente, es un mundial en grandes espacios y procesos de rotulación, yo te diría que si ya no lo hicieron, ya no lo harán. Es decir, y creo que no lo harán. Oí un poco de alemán, pero el alemán más bien es una lengua franca de Europa, de los países que están en medio de Alemania y Rusia, ¿verdad? Pero sí se oye un poco de alemán. Claro, pero lo interesante es que, no sé, vas a algún país, vas a Holanda, en Holanda es otra cosa, es un puerto. Es un puerto, igual Alemania, son Alemania en los puertos, son configuraciones completamente distintas. ¿Cómo se llama el idioma que hablan? ¿Ruso? Lo que pasa es que el alfabeto se llama cirílico, que fue inventado por San Cirilo cuando fue a evangelizar a los rusos. Entonces, por ejemplo, lo que pasa con el cirílico es que hay ciertas letras. Por ejemplo, la C se pronuncia como S, es una S para nosotros, es una modificación del alfabeto latino. Entonces, lo complicado del idioma es que tenés que aprenderte primero un nuevo alfabeto y intentar... no traducir en tu alfabeto. No, sino aprenderte un nuevo alfabeto. Cuando vos aprendes inglés, es tu alfabeto, es un alfabeto. Pero ahí tenés que aprenderte un nuevo alfabeto, al menos una gran parte. Hay otras letras que son iguales, pero... En todo el territorio de la Federación Rusa se habla ruso. Y otros idiomas dependiendo de los espacios, porque acuérdense que al interior de Rusia vamos a encontrar una serie de minorías o de otras nacionalidades que fueron poco a poco conquistadas en el proceso de construcción de lo que hoy llamamos Rusia. Son 83 actores que forman parte de la federación. De esos 83 actores, no me acuerdo cuántos son repúblicas que tienen un nivel de autonomía más alto. Los otros son oblats o regiones que tienen un nivel de autonomía menor. Entonces tienen incluso sistemas políticos, cada región distintos y niveles de autonomía distintos. Hay regiones que son fundamentalmente de una impronta musulmana fuertísima, que es uno de los grandes retos que tiene Rusia como país, ¿verdad? Que es cómo lidiar con tantas nacionalidades y cómo sostener levantamientos de integrismo islámico de proindependentista que puede darse en esas regiones y que ya se ha dado en esas regiones. A nivel religioso, en San Petersburgo y en Moscú, ¿notaste un país que tremendamente católico? Yo te diría que no católico, ¿verdad? Ahí lo que domina es la Iglesia Ortodoxa rusa, ¿sí? Que tiene una construcción simbólica muy interesante, son iglesias muy, muy distintas a lo que nosotros conocemos. Lo que sí percibo de la conversación con la gente no es tanto lo religioso, sino lo conservador de la sociedad. Es una sociedad conservadora donde los valores de familia integrada y la familia tradicional sigue siendo muy fuerte, eso sí lo percibís. Incluso lo ven como un valor agregado respecto a Occidente. ¿Y en la infraestructura? Está la basílica. Hay cualquier cantidad de iglesias, algunas se convirtieron en museos, algunas fueron saqueadas durante la época soviética, otras fueron conservadas, pero sí, digamos, está presente mucho la imaginería religiosa. Vamos a ver, Khaled dice, aprovechó en Moscú y conoció el mausoleo de Lenin, ya me dijo que sí. Sí, está en la Plaza Roja. La Plaza Roja es distinto a lo como uno se lo imagina. Uno se imagina una plaza y en realidad es una calle muy ancha, muy grande,
que es por donde se ven los desfiles militares y demás. Es mucho más pequeña, por ejemplo, que Tiananmen. Harold nos manda, dice, de Costa Rica exportamos huskies siberianos a Rusia. En la foto, Mascherhof Tyler, de mi criadero con Sasha cerca de Moscú. Interesante. Es lo que uno viene a enterarse. Sí, lo que uno viene a enterarse. Agustín dice, Carlos, ¿se conoce algo acerca de las medidas de seguridad para proteger todo el desarrollo del mundial del terrorismo? Las medidas de seguridad yo creo que lo que van a hacer es ampliarlas, pero ya están. Por ejemplo, están per se. Una de las consultas que yo le hice a gente antes de ir a estas ciudades fue qué tan seguros eran las ciudades. ¿Sí? Y la respuesta es, camina tranquilo. Aquí es una sociedad muy tranquila. Sí, hay indigencia. En Moscú, en algunas partes se puede ver algún nivel de indigencia. En San Petersburgo no tanto. Siempre habrá espacios, digamos, pero por ejemplo, en cuanto a medidas de seguridad, vos entras al metro y el metro tiene cámaras por todo lado. Tiene cámaras por todo lado, hay vigilancia por todo lado. El metro, por ejemplo, y me imagino que la entrada a estadios y a eso se va a reforzar enormemente. Bueno, ¿y las fuerzas de seguridad rusa? Sí, claro, y estamos hablando de gente que en informática se la juega muy bien. Y que sus medidas de migración y sus controles de migración te permiten hacer muchos controles cruzados. ¿Te acuerdas del secuestro del teatro? A mí me dejó impresionado. Sí. ¿Verdad? No negocian con secuestradores, ingresan a fuerzas de seguridad y se llevan a los rehenes. Sí. Entonces, yo creo que lo que harán será ampliar un aparato de seguridad que ya tienen bastante bien desarrollado. Dice Romero, la arquitectura soviética todavía hay. Bueno, ya nos contó. Sí. Esas formas raras, futuristas, demasiado chivas. Yo fui a Cuba y la embajada rusa es impresionante. Sí, hay edificios de esos con tres torres al final, o sea que el edificio va uno solo y se divide en 3 torres, que es el Ministerio de Exteriores, si no me equivoco. Sí. ¿El Kremlin? ¿Lo viste? Sí, el Kremlin es de lo poquito. Es que Moscú, por eso les decía que es tan distinto a San Petersburgo, porque Moscú se reconstruyó a la usanza de la arquitectura soviética y fue tan destruido por los bombardeos alemanes que quedó realmente poco del casco histórico de la ciudad antigua. Lo que quedó fue prácticamente el Kremlin, algunas catedrales, una parte del barrio de Arbat, que es como posiblemente era Moscú antes del bombardeo. Dice Jox, ¿qué signos externos puedo visualizar relacionados al presidente Putin o al partido? Ninguno. Pocos. Y de partido tampoco. Ok. Dice, vamos a ver... Dice Katia Zúñiga en Facebook. Don Carlos, recomendaciones muy básicas para visitar Rusia ahora en el Mundial. El diccionario. Primero, que se lleve el alfabeto. Que se lleve una aplicación de mapas, el de su preferencia, pero que le permita estar ubicado siempre. O sea, que le haga que le haga una georreferenciación, que ya para eso hay aplicaciones. Por ejemplo, el Google Maps tiene una aplicación de georreferenciación que te permite saber dónde estás en todo momento. Aunque estés sin conexión. Porque se pega al internet que esté en el momento y te ubica. Eso es muy importante, que ande con sus tarjetas de dónde quiere ir, porque no... Es imposible hablar. Sí. ¿Carlos, compraste chip? No. ¿Es caro? No, ni siquiera hice el intento porque iba a lugares donde había internet, entonces... Hay wifi en todo lado. Hay wifi. En los hoteles, el internet es de mucha calidad en todos los lugares que estuve, o sea, no hubo problema. En los restaurantes hay internet. Entonces, no me pareció tan necesario porque en todo lado, o sea, la tecnología del internet en todo lado. Hay occidentalización cultural. O sea, es decir, ¿viste carteles de las películas que están en el cine, por ejemplo? Hasta concierto con Maluma. Sí. Digo, ya lo dijiste todo. Sí, no solo hay occidentalización, sino decadencia cultural. A veces pasa, ¿no? Hombre, a América Latina les exportamos los husky del amigo Harold y Maluma. Ajá. Sí, disculpen los que quieran a los husky. Andrés te dice, ¿conocen ellos a Costa Rica? Mira,
yo andaba en un grupo de especialistas de América Latina que tienen que conocer al menos los países. Hay muchas preconcepciones mal tomadas de América Latina, eso creo que es normal. En algunos lados donde llegaba y me preguntaban que dónde era, porque tenía que sacar el pasaporte, la pregunta es ¿dónde queda esto? O la sorpresa de ¿quién sabe qué será esto? Ni siquiera por el Mundial. No, ni porque les ganamos hace unos meses en una inauguración, no. Es un país muy grande y hay que entender que hay cosas más importantes en esos países que el Mundial incluso y que un país como nosotros. Chico Fonseca, el artista nacional, y la música, ¿qué tal? Si tienes que volver a citar a Maluma, cítalo. ¿Qué se oye en los lugares? ¿Qué se oye? Mira, música en ruso moderna, con los ritmos que nosotros conocemos. Excepto el reggaetón, espero. Pero música, digamos, música rusa, pero modificada a los tiempos modernos, ¿verdad? Actualizada. Pero letra rusa. Letra en ruso. ¿De verdad? ¿Escuchaste algún reggaetón? Digo, no es una pregunta. No, es para ver la influencia cultural. Claro. Mira, no, en los lugares que yo fui, no. Pero te digo, nos encontramos con ese rótulo del concierto. Claro, dice Oscar Pérez, concierto con Maluma. Después nos quejamos que a los latinos no nos quieren. Ojo, pero hay un parque, pero cuando vas a San Petersburgo, el parque de verano de San Petersburgo te recibe con unas fuentes y la música de Tchaikovsky. Ok. Ok. Está bien. Hay una diferencia. ¿Qué me puso de fondo, mano? ¿Cuál? Sí, oigan la que es un... Es como ir a Beyoncé, pero en ruso. Sí. Ok, bueno, Carlos, ni hablar. Digo, acabamos de pasear imaginativamente con Carlos Cascante. Bueno, es interesante. Estoy haciendo lo que hizo uno de mis ídolos literarios, Mark Twain. Mark Twain se inició escribiendo guías para viajeros. Ok, ya has pasado eso, nos acabas de guiar. Entonces, digamos que he imitado a un genial escritor. Bendito Dios, no hay reggaetón en ruso, dice Chico Fonseca. ¿Quién sabe? ¿¿Aprendiste palabras? Algunas, ¿verdad? Por ejemplo, ya pude entender ciertas letras y cómo sí, o sea, cómo se pronuncian en nuestro alfabeto. Por ejemplo, la C es una S. Por ejemplo, hay una letra que es como una omega, pero horizontal, que se pronuncia como F. Entonces, algunas cosas, pero poco más que es pasiva. Bueno. No más que eso. Qué dicha, con ganas de volver. Muchas ganas de volver realmente. Carlos, muchas gracias. Ha sido muy interesante realmente el programa. No, a vos, Randall, porque ha sido un programa bastante diferente a los que he hecho con vos y muy interesante, la verdad. Viniste a contarnos tu experiencia. Sí, es muy interesante. Muchas gracias. Contame con qué nos vamos a la pausa. ¿Con qué nos vamos ya de Matices? Nos vamos con una canción de la época soviética, que es una canción con talante militar nacionalista que se llama Poliuska Poli, que se traduce como nuestro campo, mi campo, algo así. Ok. Poliuska Poli. Despide Matices. Feliz tarde a las 7, la tercera emisión de Noticias Monumental.